caballo rompe el ataúd en el funeral de la hija de un millonario, y lo que revela sorprende. En el centro del bullicio de Madrid, rodeado de rascacielos y avenidas repletas de coches de lujo, Santiago Alarcón era una figura conocida por su poder y riqueza. Dueño de una cadena de empresas tecnológicas, Santiago había amasado una fortuna que lo colocaba entre los hombres más ricos de España. Sin embargo, a pesar de su éxito, su vida estaba marcada por una frialdad impenetrable. Para él, la empatía y las emociones eran debilidades, cualidades que no tenían cabida en su mundo. Su vida personal no era muy diferente. Su relación con su hija Elena, de tan solo 8 años, era distante. Santiago proveía todo lo material que Elena pudiera desear, desde juguetes importados hasta tratamientos médicos en las mejores clínicas de Europa. Pero había algo que el dinero no podía comprar: tiempo y amor. Elena, a pesar de ser una niña encantadora y siempre sonriente, enfrentaba una enfermedad terminal que los médicos no habían podido detener. A Santiago le costaba mirar a su hija sin sentir una mezcla de impotencia y negación. Había gastado millones buscando una cura, pero nada había funcionado. Una tarde, mientras revisaba contratos en su despacho, Elena entró con su andar lento pero decidido. Llevaba un vestido blanco que le quedaba grande, y sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y cansancio. «Papá, quiero pedirte algo», dijo con voz suave. Santiago apenas levantó la vista de sus papeles. «¿Qué necesitas, Elena? ¿Otro médico? ¿Un viaje?». Elena negó con la cabeza. «Quiero ir a la finca. Quiero pasar mis últimos días allí». La finca de los Alarcón, ubicada en un rincón tranquilo de Castilla-La Mancha, había sido el hogar de sus ancestros durante generaciones. Era un lugar que Santiago asociaba con recuerdos de su infancia, pero que había abandonado al mudarse a la ciudad para perseguir su ambición. Para Elena, sin embargo, la finca era un refugio, un lugar lleno de recuerdos felices de los veranos que había pasado allí antes de que la enfermedad se interpusiera. Más que nada, quería volver a ver a Furia, un caballo negro que había sido su compañero durante esos años. Santiago frunció el ceño al escuchar el nombre del caballo. Nunca había entendido el apego de su hija por ese animal. Para él, Furia no era más que un gasto innecesario, un símbolo de una vida rural que había dejado atrás hacía mucho tiempo. Pero al ver la insistencia en los ojos de Elena, algo dentro de él cedió. «Está bien, iremos», respondió con un suspiro. Cuando llegaron a la finca, la escena que encontraron contrastaba con el ritmo frenético de Madrid. Los campos de trigo y girasoles se extendían hasta el horizonte, bañados por la luz dorada del atardecer. Un grupo de encinas centenarias ofrecía sombra, y el aire olía a tierra mojada después de una reciente lluvia. La casa principal, aunque desgastada por el tiempo, conservaba su encanto, con su fachada blanca y tejas rojas típicas de la región. Elena, a pesar de su fragilidad, parecía rejuvenecer al respirar el aire fresco del campo. «Es más hermoso de lo que recordaba», dijo con una sonrisa mientras bajaba del coche con la ayuda de una enfermera. Santiago, por otro lado, observaba el lugar con una mezcla de nostalgia y incomodidad. No podía evitar pensar en cuánto le costaría mantener la finca en buen estado. Lo primero que Elena quiso hacer fue visitar a Furia. El caballo, que ahora tenía más de 10 años, estaba en un establo al lado de una pequeña ermita de piedra que había sido construida por los Alarcón siglos atrás. Cuando Elena llamó su nombre, Furia levantó la cabeza y relinchó suavemente. En un instante, se acercó al portón, moviendo la cola con entusiasmo. Para Elena, era como reencontrarse con un viejo amigo. «Hola, Furia, te he echado tanto de menos», dijo mientras acariciaba su cuello. Furia inclinó la cabeza, permitiendo que la niña pasara los dedos por su crin. Santiago observaba la escena desde la distancia, cruzado de brazos. «No entiendo por qué este animal le importa tanto», murmuró para sí mismo, pero algo en la conexión entre su hija y el caballo lo dejó inquieto. En los días que siguieron, Elena se levantaba temprano cada mañana para cuidar de Furia. A pesar de su debilidad, insistía en cepillarlo, alimentarlo y llevarle agua fresca. Pasaba horas hablándole, contándole historias y confesándole sus miedos. «Furia,
Papá no entiende lo hermoso que es este lugar, pero tú sí, le decía mientras acariciaba su pelaje. Furia permanecía inmóvil, moviendo las orejas como si realmente la entendiera. Santiago, por su parte, pasaba la mayoría del tiempo en la casa principal, revisando correos electrónicos y haciendo llamadas de negocios. Para él, la finca era solo un recordatorio de una vida que había dejado atrás. Sin embargo, una noche, mientras paseaba por los terrenos, se detuvo frente al establo. Desde el interior, escuchó a Elena hablar con furia. Su voz era suave, pero sus palabras lo conmovieron profundamente. Furia, no sé cuánto tiempo me queda, pero estoy feliz de estar aquí contigo. Gracias por ser mi amigo. Santiago, escondido en las sombras, sintió un nudo en la garganta. Por un momento, el peso de su propia impotencia se volvió insoportable. Sin decir una palabra, regresó a la casa, pero esa noche no pudo dormir. El vínculo entre Elena y Furia era innegable. Incluso los trabajadores de la finca, acostumbrados a ver al caballo todos los días, comentaban sobre su comportamiento. Es como si supiera que está cuidando a la niña, dijo uno de ellos. Pero Santiago seguía sin entenderlo. Para él, Furia era solo un animal más, incapaz de cambiar lo inevitable. Lo que Santiago no sabía era que ese vínculo entre su hija y el caballo sería la clave para un milagro que cambiaría sus vidas para siempre. Los días en la finca pasaban lentamente, como si el tiempo estuviera suspendido en el aire cálido y tranquilo de Castilla-La Mancha. Para Elena, cada amanecer era una oportunidad de estar con Furia, el caballo que consideraba más que un amigo, casi un confidente. Aunque su cuerpo era frágil y su energía limitada, insistía en pasar las primeras horas del día en el establo, cepillando su crin, hablándole sobre sus sueños y sus recuerdos felices. ¿Sabes, Furia? Antes soñaba con ser veterinaria y cuidar de muchos animales como tú, le decía con una sonrisa suave, mientras el caballo la miraba con atención, moviendo ligeramente las orejas como si entendiera cada palabra. Santiago observaba estas escenas desde la distancia, muchas veces desde las ventanas de la casa principal, cruzado de brazos con una mezcla de incomodidad y frustración. No podía entender cómo su hija, enfrentando lo que él consideraba sus últimos días, encontraba consuelo en un animal que para él no tenía más valor que el de cualquier otro gasto de la finca. Es solo un caballo, murmuraba para sí mismo, pero en el fondo no podía ignorar que Elena parecía más feliz y en paz en compañía de Furia que en cualquier otro lugar. Una tarde, mientras los trabajadores de la finca recogían heno y el sol empezaba a teñir el cielo de tonos anaranjados, Elena decidió que quería dar un paseo con Furia. Solo quiero caminar un poco con él, papá, por favor, pidió con una mirada suplicante. Santiago, después de una pausa, accedió con relutancia. Está bien, pero solo por unos minutos. No quiero que te esfuerces demasiado. Elena subió al caballo con la ayuda de uno de los trabajadores, y juntos recorrieron los campos cercanos al establo. Aunque Santiago lo seguía de cerca, manteniéndose alerta por la salud de su hija, no podía negar que había algo especial en la conexión entre ambos. Furia caminaba con cuidado, como si supiera que llevaba una carga preciosa, deteniéndose cada vez que Elena se inclinaba para acariciar su cuello o susurrar palabras de gratitud. Por un momento, Santiago sintió que algo en él se suavizaba, pero rápidamente desechó ese pensamiento, recordándose a sí mismo que lo inevitable estaba por suceder. Sin embargo, la salud de Elena empezó a deteriorarse rápidamente en los días siguientes. Sus fuerzas disminuyeron, y su tiempo en el establo se redujo. Una mañana, mientras Santiago revisaba correos electrónicos en la sala principal, escuchó a una de las enfermeras decir que Elena no había podido levantarse de la cama. Preocupado, subió las escaleras y la encontró recostada, su rostro pálido y sus ojos cansados. Lo siento, papá, hoy no puedo ir a ver a Furia, murmuró con un hilo de voz. Santiago, sin saber qué decir, simplemente le acarició la frente, pero Furia no se quedó quieto. Esa misma tarde, el caballo se escapó del establo, trotando hasta la ventana del cuarto de Elena. Golpeó suavemente con el hocico el marco de madera, como si estuviera llamándola. Santiago, al escuchar el ruido,
salió al exterior para intentar calmar al animal. «Vuelve al establo, no puedes hacer nada por ella», exclamó con irritación, pero Furia no se movió. Sus ojos oscuros se fijaron en Santiago, llenos de una determinación que lo dejó perplejo. Esa noche, Elena pidió algo que Santiago nunca olvidaría. «Papá, si algo me pasa, quiero que cuides de Furia, prométemelo». Santiago, con un nudo en la garganta, asintió. «Está bien, Elena, lo cuidaré», respondió, aunque no entendía del todo por qué ese caballo significaba tanto para su hija. Elena falleció al amanecer, rodeada de silencio y la luz suave que entraba por las cortinas de su habitación. Santiago, incapaz de procesar lo sucedido, se retiró a la sala principal, donde se hundió en un sillón con la mirada perdida. El personal de la finca y las enfermeras respetaron su duelo, dejando que el peso de la pérdida cayera sobre él como un muro impenetrable. Mientras se organizaba el funeral, Furia permaneció inquieto en el establo. Los trabajadores intentaron calmarlo, pero el caballo parecía saber que algo estaba mal. Santiago, en su dolor, no le prestó atención, concentrándose únicamente en los preparativos para despedir a Elena. El día del funeral llegó, y la finca se llenó de familiares y amigos que viajaron desde diferentes partes de España para rendir homenaje a la pequeña. El ataúd, decorado con flores silvestres recogidas de los campos cercanos, fue colocado bajo un encino centenario en un rincón apartado de la propiedad. Santiago, de pie junto a la tumba, mantenía una expresión rígida, como si su tristeza estuviera contenida detrás de un muro de orgullo. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Desde el establo, se escuchó un fuerte relincho. Todos los presentes voltearon justo a tiempo para ver a Furia galopar hacia el lugar del funeral. Santiago intentó detenerlo, pero el caballo era más rápido y estaba decidido. Se acercó al ataúd con una fuerza que nadie había visto antes, golpeando la madera con sus patas delanteras. «Deténganlo», gritó uno de los asistentes, pero nadie se atrevió a acercarse. El silencio se apoderó del lugar mientras Furia continuaba golpeando el ataúd, hasta que finalmente la madera cedió, revelando algo que nadie esperaba. El sonido de la madera rompiéndose resonó en el aire como un trueno, dejando a todos los presentes en un estado de asombro absoluto. Furia, con sus patas delanteras aún sobre los restos del ataúd, permanecía inmóvil, su respiración pesada y sus ojos brillando con una intensidad que parecía más allá de lo natural. El silencio se extendió por el lugar mientras las flores y los fragmentos de madera caían al suelo. Santiago, petrificado, dio un paso hacia adelante, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. «Dios mío», exclamó una de las mujeres presentes, llevándose las manos a la boca. Dentro del ataúd, el cuerpo de Elena, que debía estar inerte, comenzaba a moverse. Su mano pequeña y pálida emergió de entre las flores, y su respiración débil se hizo audible entre los murmullos de incredulidad de los asistentes. Santiago cayó de rodillas junto al ataúd, su corazón latiendo con fuerza mientras extendía la mano hacia su hija. «Elena, Elena, ¿puedes oírme?», preguntó, con lágrimas rodando por sus mejillas. Los ojos de Elena se abrieron lentamente, brillando con una luz que no parecía de este mundo. «Papá», murmuró con una voz débil pero clara. Santiago la tomó en sus brazos, sosteniéndola como si temiera que pudiera desaparecer en cualquier momento. Los asistentes al funeral, aún en shock, comenzaron a aplaudir tímidamente, luego más fuerte, hasta que el lugar se llenó de vítores y lágrimas de alegría. Furia, mientras tanto, dio un paso atrás, observando la escena con una calma impresionante. Parecía satisfecho, como si hubiera cumplido con un propósito que solo él entendía. Don Ignacio, un anciano trabajador de la finca que había conocido a varias generaciones de la familia Alarcón, se acercó lentamente a Santiago y Elena. «Señor, esto no es un accidente, ese caballo siempre ha sido especial, lo sabía desde que llegó aquí», dijo con voz temblorosa. «Pero esto es un milagro». Rápidamente, Santiago llevó a Elena de regreso a la casa principal, donde fue atendida por un médico que había sido invitado al funeral. «Es imposible», dijo el médico mientras realizaba un chequeo completo. «No solo está viva,
sino que su estado de salud ha mejorado drásticamente. No hay señales de la enfermedad que antes la aquejaba. Santiago, incapaz de creer lo que escuchaba, solo pudo abrazar a su hija con más fuerza, agradeciendo en silencio a cualquier fuerza que hubiera intervenido. Mientras tanto, en el establo, Furia permaneció tranquilo, como si todo lo ocurrido fuera algo natural para él. Santiago, ahora conmovido hasta lo más profundo de su ser, se acercó al caballo esa misma noche. No sé cómo lo hiciste, no entiendo nada de esto, pero, gracias, dijo, apoyando su frente contra la de Furia. El caballo, con un suave resoplido, parecía aceptar el agradecimiento. Sin embargo, los días siguientes trajeron preguntas que nadie podía responder. ¿Cómo era posible que Elena estuviera viva y completamente sana? ¿Qué había motivado a Furia a actuar de esa manera? Algunos trabajadores de la finca comenzaron a hablar de leyendas locales, de antiguos caballos que, según se decía, eran guardianes de las almas y protectores de sus dueños. Don Ignacio compartió una historia que había escuchado de su abuelo. Dicen que, hace generaciones, un caballo de esta finca salvó la vida de un niño en circunstancias similares. Tal vez Furia no sea solo un caballo, tal vez sea algo más. Santiago, que siempre había sido un hombre práctico y escéptico, comenzó a reconsiderar muchas de las cosas en las que creía. La conexión entre Elena y Furia ya no podía explicarse como una simple coincidencia. Había algo especial en ese caballo, algo que parecía trascender el entendimiento humano. Mientras tanto, Elena volvía a pasar sus días cuidando de Furia, aunque ahora con más energía y vitalidad que nunca. Su risa resonaba por toda la finca, llenando de vida un lugar que antes parecía marcado por la tragedia. Santiago, que solía despreciar todo lo relacionado con la finca, comenzó a verla con otros ojos. No solo era un refugio para su hija, sino también un lugar lleno de magia y significado. Pero la paz no duraría mucho. Una noche, Furia desapareció del establo. Los trabajadores buscaron por toda la finca, pero no encontraron rastro del caballo. Santiago, desesperado, recorrió los campos bajo la luz de la luna, llamando su nombre. «Furia, regresa, por favor», gritaba, con la voz quebrada por la angustia. Finalmente, al amanecer, encontraron a Furia en un claro cercano, tendido en el suelo. Parecía estar durmiendo, pero cuando Santiago se acercó, comprendió que el caballo había partido. Sus ojos, que alguna vez brillaron con tanta intensidad, ahora estaban cerrados, y su cuerpo descansaba en una posición que transmitía paz. Santiago cayó de rodillas junto a él, sintiendo una mezcla de gratitud y pérdida. Elena, al enterarse, simplemente dijo: «Furia sabía que su trabajo aquí había terminado. Ahora está en un lugar mejor». El claro donde Furia había descansado por última vez se convirtió en un santuario improvisado para la familia y los trabajadores de la finca. Bajo el gran encino, Santiago colocó una placa sencilla pero significativa: «Aquí descansa Furia, un guardián y amigo eterno». Sin embargo, a pesar del aire solemne del lugar, la aparición del potro negro junto a la tumba del caballo dejó a todos perplejos. ¿Cómo había llegado allí? ¿Era realmente una coincidencia? ¿O algo más allá de lo explicable? El potro, al que Elena decidió llamar Luz, se quedó en la finca como si siempre hubiera pertenecido a ella. A medida que crecía, demostraba comportamientos que recordaban a Furia. Se acercaba a Elena con la misma gentileza, la seguía con devoción por los campos y, en momentos de silencio, parecía observar el horizonte como si buscara algo más allá. Los trabajadores decían en voz baja que Luz no era un potro cualquiera. Algunos incluso afirmaban haberlo visto mirar fijamente al cielo en noches de luna llena, como si estuviera esperando una señal. Santiago, aunque inicialmente incrédulo, no podía negar lo que veía. Luz era diferente, y aunque intentaba convencerse de que todo tenía una explicación lógica, cada día encontraba más difícil mantener esa postura. Una tarde, mientras caminaba por los terrenos de la finca, notó algo extraño en el claro donde había enterrado a Furia. La tierra, que antes estaba firme y cubierta de flores, ahora mostraba pequeñas grietas, como si algo se moviera debajo. Intentó ignorarlo, pensando que era solo su imaginación,
pero no podía quitarse esa inquietud de la mente. Mientras tanto, la finca comenzó a atraer la atención de personas de las aldeas cercanas. Los rumores sobre la resurrección de Elena y la misteriosa aparición del potro se extendieron rápidamente. Los visitantes llegaban con curiosidad, algunos para rezar en la ermita, otros para ver a Luz y quizás obtener un poco de esa magia que parecía rodear el lugar. Santiago, aunque receloso de la atención, permitió que algunas personas entraran, pensando que tal vez la historia de Elena y Furia podía traer esperanza a quienes lo necesitaban. Pero había algo más que comenzaba a inquietarlo. Una noche, mientras revisaba documentos antiguos en el despacho de la casa principal, encontró un cuaderno que pertenecía a su abuelo. Entre sus páginas amarillentas, había una entrada que mencionaba a un caballo negro que había salvado a un niño de la familia Alarcón generaciones atrás. La descripción del caballo era sorprendentemente similar a la de Furia, un animal de pelaje oscuro, ojos inteligentes y una conexión especial con los humanos. La entrada terminaba con una advertencia: este guardián aparece cuando más lo necesitamos, pero su regreso siempre trae consigo un misterio que no debemos ignorar. Santiago cerró el cuaderno con un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Era posible que Furia no fuera el primero de su clase? ¿Había algo más grande en juego? ¿Algo que su familia había olvidado con el tiempo? Esa noche, tuvo un sueño inquietante. En él, veía a Luz galopando por los campos de la finca, pero no estaba solo. A su lado, un grupo de caballos negros corría en la oscuridad, sus ojos brillando como estrellas. Uno de ellos se detuvo y miró directamente a Santiago, como si le estuviera enviando un mensaje. Al despertar, Santiago sintió una mezcla de miedo y fascinación. Decidió no mencionar el sueño a nadie, pero comenzó a observar a Luz con más atención. El potro seguía creciendo rápidamente, y su comportamiento se volvía cada vez más peculiar. Una mañana, Elena notó que Luz estaba inquieto, pateando el suelo cerca del claro donde Furia había sido enterrado. «Papá, algo no está bien», dijo con preocupación. Santiago, intentando calmarla, caminó hacia el lugar, pero lo que vio lo dejó sin palabras. En el suelo, donde antes estaban las grietas, ahora había un pequeño círculo de tierra completamente seco, como si algo hubiera absorbido toda la vida de esa área. Don Ignacio, quien había estado observando desde lejos, se acercó lentamente. «Señor Alarcón, esto no es normal. Los viejos en el pueblo siempre decían que los guardianes nunca se iban del todo. Tal vez Furia dejó algo aquí que aún no hemos descubierto». Elena, con su inocencia característica, se inclinó y tocó la tierra seca. En ese momento, Luz se acercó y comenzó a escarbar con sus patas delanteras. Santiago intentó detenerlo, pero el potro era imparable. Finalmente, bajo la tierra, apareció un objeto brillante, un pequeño amuleto de plata, desgastado por el tiempo, con un grabado que ninguno de ellos pudo descifrar. «¿Qué es esto?», murmuró Santiago mientras lo recogía con cuidado. Don Ignacio lo observó con los ojos entrecerrados. «No lo sé, pero tal vez sea una llave o una advertencia». Santiago no pudo evitar sentir que este hallazgo no era el final de la historia, sino el comienzo de algo mucho más grande.